¿qué es un XSS? Un XSS son las siglas de Cross-Site Scripting, ¿vale? Es una definición en inglés y consiste en una vulnerabilidad que se encuentra presente en una gran cantidad de sitios. Según ciertas estadísticas, dicen que en torno al 60-70% de las aplicaciones web públicas son vulnerables a XSS. Bien, este tipo de ataque es bastante antiguo, pero aunque sí que es verdad que es antiguo, han salido evoluciones durante los últimos años, ¿vale? Es decir, ha ido evolucionando hacia, bueno, técnicas cada vez un poco más complejas que interactúan con otro tipo de escenarios, etc. Bien, ¿en qué consiste la vulnerabilidad? Pues bueno, la vulnerabilidad es tan básica como que vamos a, como atacantes, inyectar código de scripting, por ejemplo JavaScript, en el navegador de la víctima. Este tipo de vulnerabilidad es un poco diferente a las que vamos a ver a continuación y es un poco especial, ya que es una vulnerabilidad que se denomina una vulnerabilidad del lado del cliente. ¿Por qué? La vulnerabilidad realmente afecta al servidor, ¿vale? El servidor es el que es vulnerable, bueno, la aplicación. Lo que va a hacer es, imaginemos una aplicación que nos pide, por ejemplo, el nombre, ¿vale? O un buscador, que tal vez es más común para la gente. Cuando tenemos un buscador, si nosotros buscamos hola, ¿vale? Esa petición se le envía a la aplicación, se le envía con la palabra hola, y la aplicación usa esa palabra hola para buscar en la base de datos y demás donde tenga que buscar, y nos devuelve los resultados. Y la página que nos devuelve con los resultados encontrados para la palabra hola son los siguientes. Bien, ese hola es lo que hemos metido nosotros. Entonces, si la aplicación no filtra en el lado del servidor correctamente, ¿vale? Lo que vamos a poder hacer es, en vez de meter simplemente un hola, meter código HTML o código JavaScript, de tal forma que cuando nosotros realicemos una petición maliciosa, el servidor construya la página que nos va a devolver con nuestro código malicioso. De tal forma que cuando llegue a nuestro navegador la respuesta, nuestro navegador coja ese código y lo ejecute, ¿vale? Bien, este tipo de vulnerabilidad vais a ver que existen dos tipos, pero en cualquiera de los casos, nosotros como atacantes vulneraríamos una página, iniciaríamos el ataque y tendríamos que hacer que los clientes visiten esa página, ¿vale?, para ejecutar nuestro código malicioso. Bien, vamos a ver un poco en detalle qué tipos hay. Primero de todos, sería el XSS persistente. Se llama persistente porque la vulnerabilidad se va a almacenar en una base de datos. Pensad, por ejemplo, en una red social como Facebook, LinkedIn, cualquiera similar. Bien, en estos casos, si nosotros quisiéramos poner un comentario y la aplicación no filtra correctamente, lo que podríamos hacer es meter, además de un comentario, meter código HTML y JavaScript que fuera malicioso, por ejemplo, para tomar control del navegador de la víctima, para robarle las cookies de sesión, para hacerle que mine bitcoins, lo que fuera, ¿vale? Bien, ese código malicioso, al introducirlo, realmente la aplicación lo va a guardar en la base de datos. Y cualquier persona que visite esa página va a cargar el código malicioso. Esta es la principal diferencia del XSS persistente, ya que el XSS persistente, la diferencia que tiene es que nosotros vamos a poder ejecutar ese ataque debido a que nosotros tenemos que enviar en un parámetro el payload o digamos el código malicioso, ¿vale? Por ejemplo, en el parámetro get, imaginaos un parámetro get, metemos ahí el código malicioso y será mediante ese parámetro, el código get, el servidor cogerá la respuesta, ¿vale?, y construirá la página de respuesta con este código malicioso. La diferencia principal es esa, y es que para poder ejecutar un XSS reflejado, necesitamos que la víctima envíe la petición con el código malicioso. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente con acortadores, enviándole el enlace por correo o similar, ¿vale? Entonces, sin duda de las dos, la más crítica, la que realmente lleva un mayor riesgo es el XSS persistente, ya que el atacante solo tendrá que explotarlo una vez, eso se guardará en la base de datos de la aplicación y se mostrará y se ejecutará por todos los clientes que visiten la aplicación sin necesidad de que lancen ellos mismos la petición con el código malicioso. Bien, ¿cómo podemos detectar este tipo de vulnerabilidad? Bueno, podemos, viendo el código fuente, normalmente vais a ver en ejemplos siguientes, de vídeos siguientes, tendremos que intentar meter algún parámetro, ver cómo se interpreta en el código que nos está devolviendo y si sería uno inyectable, ¿vale? Básicamente va a ser eso. ¿Qué tipos de XSS tenemos? Múltiples. Tenemos XSS reflejado, persistente, basado en Doom, XSF. Tenemos un montón, ¿vale? Pero realmente los que vamos a ver en profundidad son los dos primeros. Bien, el primero de todos, el XSS reflejado, sigue, digamos, la estructura que hemos dicho. Un atacante identifica una vulnerabilidad, crea el enlace malicioso, ¿vale? Y lo que hace es que le pasa este enlace malicioso a la víctima.
La víctima clica sobre el enlace malicioso y le lanza la petición contra la aplicación. La aplicación coge el código malicioso y lo inserta dentro de la página de respuesta que sirve al navegador de la víctima. El navegador de la víctima ejecuta ese código malicioso y envía, por ejemplo, en este caso, las cookies al atacante. Bien, en el caso persistente, sería el atacante identifica la vulnerabilidad, la incrusta en la base de datos de la aplicación vulnerable y cuando un cliente, sin necesidad de interactuar previamente con el atacante, visite la página, por ejemplo, de los comentarios, cargará el comentario con contenido malicioso, lo ejecutará su navegador y esto permitirá que el navegador de forma automática le envíe al atacante, por ejemplo, las cookies. Bien. Luego tenemos el XSS basado en Doom, que esto realmente podríamos decir que es similar al reflejado, con la diferencia de que todo el contenido va a estar dentro de JavaScript, ¿vale? En este caso no lo vamos a tocar tanto, pero bueno, realmente vais a ver que es más o menos lo mismo, ¿vale? Con la diferencia de que se va realmente a modificar el código fuente que tiene la propia aplicación, ¿vale? En cuanto a JavaScript. Podemos identificar y cómo podemos explotar una vulnerabilidad XSS. Ya habíamos visto anteriormente que las vulnerabilidades XSS son vulnerabilidades en lo al cliente, ¿bien? Y que van a permitir inyectar código, ya sea HTML o código de scripting, en el navegador de la víctima. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si nos vamos a la máquina de WWA y introducimos las credenciales para poder acceder, que las credenciales son admin y la contraseña password. Lo primero de todo, al acceder deberíamos revisar el security level, ¿vale? Necesitamos tenerlo abajo, el security level low, ya que para las pruebas que vamos a realizar, pues es mejor que el nivel de seguridad sea mínimo para que, bueno, podáis entenderlo bien y podáis realizar las primeras acciones. Posteriormente sí que podréis ir incrementando el nivel según, pues hayamos visto la evasión de posibles filtros. Bien, para identificar una vulnerabilidad XSS, lo que primero que habría que hacer sería meter un string, una cadena de caracteres. En este caso, esta cadena de caracteres que hemos metido, que eran todo as, lo que ha hecho el servidor es nos lo ha devuelto y nos lo ha pintado, nos ha dicho hello a. Y si os fijáis, el parámetro que realmente se le ha pasado al servidor es name. Si en name nosotros ponemos pp, esto nos muestra hello pp. Por lo tanto, podríamos realizar las pruebas mediante el parámetro o aquí, ya que cuando hagamos esto, realmente se está modificando esta URL. Bien, para el caso en cuestión, vamos a meter todo ves, vemos que nos lo pintan. Lo que habría que hacer es irse al código fuente y revisar dónde y cómo está metiendo esta información en el código fuente. Bien, en este caso vemos que lo está metiendo tal cual, no se encuentra dentro de ningún tipo de variable ni nada por el estilo, ¿vale? Por lo tanto, va a ser más sencillo. Bien, para verificar si está aplicando filtros, podríamos hacer lo siguiente, y es introducir la etiqueta B. Recordad que estamos inyectando ahora mismo código HTML, por lo tanto, siempre que inyectéis una etiqueta, necesitaréis cerrarla posteriormente. En este caso, la etiqueta B lo que nos va a permitir es poner nuestro código en negrita. Bien, si os fijáis, esto se ha puesto en negrita, por lo tanto, esto ya nos está confirmando que la información que le estamos enviando a la aplicación, esta la está recogiendo y nos está devolviendo la respuesta con nuestro código, ya que no ha filtrado esta información en HTML. Esto no debería ser así, es decir, el servidor no debería permitir recibir código HTML y menos debería inyectarlo o digamos meterlo directamente en la respuesta que va a proporcionar al cliente. Si nosotros vamos ahora mismo al código fuente, si os fijáis vemos que aparece aquí la etiqueta B y lo que está haciendo que el navegador ponga esta información en negrita. ¿Por qué? Esto es tan sencillo porque realmente nosotros le hemos mandado el código malicioso al servidor, el servidor no lo ha filtrado, en este caso no ha aplicado ningún tipo de filtro. Lo normal es que siempre apliquen algún filtro, aunque sea básico, de comprobar si existen etiquetas no HTML, que luego veremos cómo se evade, pero en este caso no se ha comprobado nada. Entonces lo que ha hecho es, tal cual, lo que le hemos mandado en el parámetro name, es decir, toda esta información, la ha volcado en la respuesta y por lo tanto nos lo va a devolver en la respuesta. Nuestro navegador, una vez obtenga el código, lo que va a hacer es interpretarlo. Y cuando detecte esto, nuestro navegador o el navegador de la víctima se va a pensar que es código verídico. ¿Bien? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es, en vez de hacer esto, podríamos meter la etiqueta script con un alert, como por ejemplo lo que tenemos aquí, ¿vale? La etiqueta script lo que le va a indicar es al navegador que lo que hay dentro es código JavaScript. En este caso el código JavaScript es un simple alert, es decir, nos va a saltar un pop-up, ¿vale? Que nos va a indicar Udemy, que es lo que le hemos metido aquí. Bien, si le damos a Submit, aquí veis el pop-up, veis Udemy. Bien, esto confirma 100% que existe una vulnerabilidad XSS, porque es posible inyectar código HTML y es posible inyectar código de scripting que va a ejecutar el navegador.
Bien, cuando esto se lo queremos lanzar a una víctima, como ya hemos comentado, en este caso tendríamos que pasar a la víctima este enlace. Podríamos utilizar acortadores para que no viera realmente el payload que estamos utilizando y obviamente no le mandaríamos un alert, ¿vale? Sino que lo que le mandaríamos sería un código JavaScript con un minero, por ejemplo, o le mandaríamos código JavaScript con un código para, lo vais a ver más adelante, tomar control del navegador completo, o bueno, cualquier tipo de acción que nos permita atacar a la víctima, ¿vale? Algo muy típico que se suele utilizar mucho es el robo de cookies. Si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos document.cookie, vais a ver que nos muestra las cookies que tiene el usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta cookie de sesión, ¿vale?, es lo que identifica nuestra sesión. Es decir, si nosotros identificáramos esta vulnerabilidad, por ejemplo, en Facebook, lo que podríamos hacer es meterle a la víctima un código JavaScript que lo que nos permita es robarle las cookies de sesión. Es decir, este código, en vez de mostrarlo por pantalla, que no nos aporta nada, lo que va a hacer es enviárnoslo, o enviarlo al atacante, ¿vale?, para que pueda obtener esta información y de esa forma suplantar a la víctima. Bien. Bueno, y realmente esto sería el ataque de XSS. Como habéis visto, este caso es muy simple, pero bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos evadir ciertos filtros. Tampoco vamos a entrar en muchísimo detalle, pero sí que vamos a dar algunas pautas para poder evadir filtros, ¿vale? Que al final es algo común. Así que nada, hasta aquí llega este vídeo, donde hemos mostrado cómo podemos explotar, cómo podemos identificar y cómo podemos explotar una vulnerabilidad XSS reflejada simple. Y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podemos hacer este mismo proceso para una vulnerabilidad XSS persistente. Vamos a continuar mostrando cómo podríamos identificar y cómo podríamos explotar una vulnerabilidad de XSS o Cross-Site Scripting. En este caso sería una persistente, es decir, la información que nosotros metamos, que nosotros, digamos, introduzcamos en la página, se va a meter en la base de datos y por tanto cualquier persona que visite esa aplicación va a ser vulnerada, digamos, se va a cargar nuestro código malicioso. Recordemos que una vulnerabilidad XSS reflejada, ¿vale?, es decir, la que vimos en el vídeo anterior, lo que hacía es, como víctimas o como atacantes, ¿vale?, lo que tenemos que hacer es mandarle en un parámetro el código malicioso. Ese código malicioso la aplicación lo cogerá y lo meterá directamente en la respuesta, de tal forma que la víctima ejecute dicho código. En este caso, nosotros no tenemos que interactuar con la víctima, es decir, no necesitamos enviarle ese enlace para que pinche sobre él, por ejemplo. Directamente, en este caso, vamos a inyectar el código malicioso en la base de datos de la aplicación y cualquier persona que visite la página, sin necesidad de cargar nuestro enlace malicioso, cargará el código malicioso. Entonces vamos a hacer una simple prueba. Vamos a poner aquí el nombre muchas as y vamos a meter, por ejemplo, una B para comprobar si esto nos lo pone en negrita. Recordad que si hacemos pruebas como esta, no tiene por qué ser una B, puede ser una A, puede ser una H1, puede ser un montón de etiquetas HTML, ¿vale? Al final lo que estamos buscando es sencillamente detectar si podemos o no inyectar código HTML. Bien, en este caso vemos que se ha puesto en negrita, por lo tanto, aquí sabemos que va a haber un XSS, o tiene, vamos, pinta bien. Vamos a hacer la prueba del alert, ¿vale?, y cerramos el script. Recordad que con la etiqueta script lo que vamos a hacer es meter un código JavaScript, que metemos aquí directamente. El alert era el pop-up. Bien, hacemos esto y vemos que nos carga la vulnerabilidad. Bien, la cuestión es que si os fijáis, aquí no hay ningún tipo de enlace, por lo tanto, si yo ahora mismo me voy a Home, imaginaos que soy, en este caso, la víctima. Si yo estuviera navegando por la aplicación y de repente voy a XSS Store, en este caso le cargaría directamente el código. Entonces la idea cuando queremos cargar un código malicioso, como por ejemplo un JavaScript en una víctima, no le vamos a cargar el alert, sino que le vamos a cargar un código malicioso que nos permita minar, por ejemplo, con su navegador, que nos permita robarle las cookies, etc. Bien, todo esto lo haremos de forma oculta, ¿vale? En este caso, hemos visto cómo podemos crear una etiqueta, digamos un pop-up, algo que no es útil. Pero realmente lo que se suele hacer es, en vez de crear un pop-up, crear, por ejemplo, una imagen de tamaño 0x0 y meterle dentro de la propia imagen el código JavaScript. Entonces, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde vamos a ver ciertas pautas que se pueden utilizar para evadir filtros, porque recordemos que este caso es un caso muy básico, donde la aplicación no realiza ningún tipo de filtrado, pero lo normal es que nos encontremos con algún tipo de filtro, aunque no sea muy bueno, pero sí que exista algún filtro. Entonces, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo podríamos evitar filtros, tanto para el XSS reflejado como el XSS persistente. Porque recordad que, aunque la forma de explotarlo puede variar un poco, ya que uno va, por ejemplo, en la URL y el otro realmente se está almacenando en la base de datos,
a la hora de explotarlo es exactamente igual. Es decir, un payload nos serviría igual para un XSS reflejado que para un XSS persistente. Vamos a continuar con los ataques XSS y vamos a ver cómo podríamos evadir determinados filtros. Bien, en este caso para las pruebas vamos a utilizar la máquina virtual Web4Pentester, de las cuales tenéis dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Os recomiendo que le peguéis un ojo porque está muy bien y además, aparte de las máquinas virtuales, si accedéis a... Bueno, en este caso es que tenemos Burswip habilitado, ¿vale? Por eso nos está dando el error. Bien, vamos a confirmar. Perfecto. Si accedéis a la propia página de Pentester Lab, que es la gente que desarrolla estas dos máquinas virtuales, vais a encontrar que además de poderos descargar las imágenes, tenéis acceso a lo que son los cursos, ¿vale? Que es donde se explica cómo se podría evadir todos y cada uno de los ejemplos. Bien, estas dos máquinas virtuales, por ponernos un poco de situación, lo que tienen son los principales tipos de ataques en aplicaciones web y tienen diferentes ejemplos. El ejemplo 1 va a ser el ejemplo más simple, donde normalmente no hay ningún tipo de filtro. Y los ejemplos más, digamos, más complejos son los que encontraréis al final. En esos casos, digamos, los vectores o las formas de evadir los posibles filtros que haya son bastante más complicadas. Bien, para el caso en cuestión vamos a hacer pruebas con XSS. Ya habéis visto anteriormente que, bueno, lo primero que podemos hacer es utilizar una etiqueta, como por ejemplo la B o H1, ¿vale? Para comprobar si el código es inyectable. En este caso, vemos que sí, se pone en negrita. Por lo tanto, podríamos probar directamente a añadir la función alert con cualquier contenido dentro, ¿vale? Y luego el cierre de script. Bien, en este caso vemos que funciona porque, como he comentado, esta primera prueba, este primer ejercicio, no tiene ningún tipo de filtro. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar al segundo ejemplo. Y os voy a comentar algunos de los principales formas que tenéis de evadir filtros mediante XSS. Bien, si en este caso ponemos script directamente, cerramos aquí el script y metemos entre medias un alert, por ejemplo. Bien, si os fijáis en este caso no pasa nada. ¿Por qué? Vamos a irnos al código fuente y revisamos qué es lo que tenemos. Bien, si buscamos en el código fuente la palabra alert, podéis fijaros que no aparece el script, que también lo hemos metido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál puede ser uno de los problemas? Porque al final, cuando estamos intentando evadir posibles filtros, una de las problemáticas con las que nos encontramos es que no sabemos qué filtros han despegado en la aplicación. Bien, entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que la palabra script está filtrada. Esto es muy común, ¿vale? Una de las formas que tienen los desarrolladores de filtrar es mediante el uso de listas negras, ¿vale? Recordad que una lista negra consiste en definir determinadas palabras y cuando hagamos la petición, la aplicación va a comprobar si se han introducido o no dichas palabras. ¿Qué ocurre? Que es muy normal, por ejemplo, saltarse un posible filtro alterando la palabra script poniendo alguna letra en mayúscula. ¿Por qué? Porque si en el filtro se ha definido únicamente la palabra script, en este caso, como mayúscula o como minúscula, si hacemos esta pequeña variación, se va a saltar el filtro. ¿Vale? Que en este caso es válido. Es decir, en este caso estaba aplicando solo el filtro de la palabra script, pero no estaba normalizando la palabra, ¿vale? Para verificar si realmente está script o no. Bien, ¿qué más formas tenemos o qué más filtros, por ejemplo, existen? Otro filtro muy común es filtrar la etiqueta script o cualquier etiqueta. Es decir, si la aplicación encuentra una etiqueta, lo que va a hacer es eliminarla. ¿Vale? Esto es algo muy común. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente caso, si no recuerdo mal, podemos poner aquí 3 As para hacer la prueba y ponemos que en vez del ejemplo 2 sea el ejemplo 3. Bien. Si en este caso metemos un script alterando alguna mayúscula y alguna minúscula, ¿vale? Cerramos aquí la etiqueta script. Si os fijáis, en este caso pasa como al principio, que nos está eliminando script. Bien, ¿por qué pasa esto? Otra cosa que puede estar haciendo es, aparte de filtrar como al principio, bueno, como en el segundo ejemplo, la palabra script, ¿vale? En este caso puede estar filtrándola una vez la haya normalizado. Es decir, coge todas las etiquetas, las normaliza, las pasa todas a minúsculas, por ejemplo, y lo comprueba. ¿Qué es lo que puede también estar pasando? Y es que cuando detecte una etiqueta, la elimine, ¿vale? Es decir, si detecta script, lo borra directamente. ¿Qué podemos hacer?
Si el filtro únicamente es realizado una sola vez, podríamos definir la palabra script y meter en cualquier lado dentro otro script. ¿Qué es lo que va a hacer la aplicación? Si solo realiza una comprobación, ¿vale? Lo que va a hacer es revisar en el código que le estamos metiendo si hay alguna etiqueta, va a detectar que aquí hay una etiqueta válida, que es script, y la va a eliminar. ¿Qué se nos queda? La palabra script. Esto es muy común también, ¿vale? Si la aplicación no realiza la comprobación de filtros una serie de veces, esto es muy común que acabe siendo, bueno, perfectamente usable. Si nosotros hacemos esto, ¿vale? En este caso no ha salido nada, podríamos revisar, ¿vale? No ha salido nada porque el cierre de script no lo estamos haciendo. Si no me equivoco, vamos a revisar, efectivamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este código que estamos utilizando, cuando llega a la aplicación, lo que va a hacer la aplicación es eliminar esa palabra script y va a eliminar este cierre de script. De tal forma que se nos queda un script verídico, un script válido. ¿Vale? Bueno, aparte de esto hay multitud de formas, ¿vale? Os recomiendo que reviséis tanto la página de OWASP, si ponéis Evasion Filters OWASP, XSS, os van a salir multitud de formas de evadirlo, ¿vale? De todas formas, no os preocupéis porque os lo pondré como recurso externo. Y hay otra que también es HTML5. Al final tenéis que tener en cuenta que todos los navegadores al día de hoy aceptan prácticamente HTML5. Y HTML5 tiene una gran cantidad de funcionalidades adicionales que muchas veces los desarrolladores no conocen. Por lo tanto, podemos hacer uso de estas etiquetas y de estas funcionalidades en HTML5 para desarrollar ataques de cross-scripting. Bien, por último, otra forma muy común es no utilizar script, sino utilizar otras etiquetas que puedan estar permitidas, como por ejemplo IMG. IMG sirve para crear una imagen. Podríamos definir IMG source 1 on error igual alert 1, 2, 3 y cerramos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos creando una imagen donde le estamos indicando que la fuente es 1. Eso no es una fuente válida. Una fuente válida sería una URL completa que redirija a donde hay realmente una imagen. Y le estamos indicando que en caso de error haga esto. Esta función onError, ¿vale? Lo que va a hacer es que lo que contiene es JavaScript. Por lo tanto, cuando hagamos esto, nos va a cargar dicha imagen. Bueno, en este caso da un problema por los espacios, ¿vale? Vamos a ver si nos deja volverla a reconstruir. No. Bueno, source 1 on error igual alert 1, 2, 3. Bueno, vamos a poner uno solo y cerramos. Bien, en este caso el navegador no acepta los espacios, por lo tanto hay que poner un más. Vale, el más en la URL es exactamente lo mismo que un espacio. Y si os fijáis, nos muestra el alert y en este caso hemos utilizado una imagen. Bien, si vais a los recursos externos que os he comentado, vais a ver que igual que imagen se puede utilizar frame y frame. La A se puede utilizar una enorme cantidad de etiquetas HTML para llegar a inyectar. Por este motivo es por lo que os comentaba al principio también que el uso de listas negras es algo que hoy en día no tiene mucho sentido, porque hay 1000 formas de evadir una lista negra. Lo que funciona son las listas blancas. ¿Cómo podríamos utilizar un ataque de XSS para robarle las cookies de sesión a un usuario y poder impersonar su sesión? Es decir, acceder a su sesión sin necesidad de conocer sus credenciales. Bien, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo primero de todo necesitaríamos identificar dónde hay un XSS. Bien, esto ya lo hemos visto anteriormente, sabemos que aquí hay un XSS. Si introducimos aquí el script y el alert, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Bien, esto, bueno, en este caso no nos ha saltado porque tenemos la seguridad alta. Vamos a bajarla. Vale. Si buscamos, en vez de, bueno, podemos poner directamente el document cookie, ¿vale? Nos sale aquí, pues toda la información. ¿Vale? En este caso tenemos diferentes cookies. Bien, damos OK. Como vemos, hay un ataque de XSS. Bien, como atacante, en este caso, para que os situéis, ¿vale? Este navegador de aquí va a simular la víctima, ¿vale? Y este navegador de aquí va a simular el atacante. Bien, como atacantes, lo primero que tendríamos que hacer sería levantar un servidor. ¿Con qué? Bien, yo creo aquí un pequeño archivo, ¿vale? Que lo que permite va a ser la recepción de las cookies. Vamos a ver qué es lo que hace. Es un simple código PHP, ¿vale? Que nos va a abrir el archivo cookies.php,
bueno, cookies barra baja list.txt, ¿vale? Y todo lo que llegue en el parámetro cookie lo va a almacenar en cookies barra baja list. Bien, lo primero que tenemos que hacer con esto es copiar este archivo de cookies a var www.html, ¿vale? Que es la carpeta de Apache donde están los documentos accesibles. Bien, vamos a movernos directamente a esta carpeta. Vamos a modificar los permisos para que pueda ser accesible. Cookies.php. Y tenemos que crear también este archivo de aquí. Vale, para ello podemos utilizar touch y le definimos también los permisos. En este caso los permisos son un poco excesivos, pero bueno, para estas pruebas tampoco hay ningún problema. Bien, en este caso ya tenemos nuestro archivo cookies.php, que será el que recepcione las cookies, y el archivo cookies barra baja list, que será el que realmente guarde las cookies. Y lo que tendremos que hacer ahora es levantar el servicio de Apache para que este archivo cookies sea accesible. Una vez hecho, podremos revisar, vamos a poner 117.001 barra cookies .php y vamos a cookie igual test. Vale, aparentemente sí que existe, podemos comprobarlo. Cookies barra baja list. Bueno, aquí tenemos bastantes pruebas, pero por ejemplo tenemos esta última que pone test. Si yo pusiera, por ejemplo, hola, y hacemos aquí un cat, bueno, el comando anterior, vale, vemos que nos sale hola. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos que todo lo que metamos aquí, de ahí para adelante, ¿vale?, se va a guardar en este archivo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explotar la vulnerabilidad de XSS de tal forma que nos envíe aquí, en vez de hola, las cookies de la víctima. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo, yo he creado dentro de la carpeta un archivo, ¿vale?, que contiene un ejemplo de petición. Entonces, este caso, si os fijáis, está abriendo un script y lo que está haciendo es crear una nueva imagen. Le está indicando que el código fuente es nuestra dirección IP, la dirección IP del atacante, el archivo cookies.php y dentro del parámetro cookies le va a meter document cookie, que es donde se almacenan todas las cookies, donde, bueno, digamos, la forma que tiene el navegador de acceder a las cookies, ¿vale?, de ese sitio en concreto. Si os fijáis, este más de aquí lo que nos va a permitir es concatenar. Es decir, vamos a concatenar todo esto que tenemos aquí con las cookies. Entonces, únicamente tendríamos que coger una petición como esta, pasársela al cliente, ¿vale? En este caso estamos simulando, ¿vale?, que ese enlace se lo hemos pasado al cliente y por lo tanto el cliente va a pinchar sobre él, ¿vale? En cuanto pinche sobre él le saldría algo así. Si os fijáis, no sale nada, no sale ni una imagen, no sale nada. Y si volvemos a leer el archivo, bien, nos ha dejado aquí abajo las cookies de sesión de la víctima, ¿vale? Es decir, la víctima no ha visto un pop-up, no ha visto nada, sencillamente ha pinchado en ese enlace malicioso que le hemos proporcionado, que de hecho podríamos hacerlo, y es coger, por ejemplo, este enlace de aquí, ¿vale?, pasarlo a un acortador, como hemos visto anteriormente, y mandárselo a la víctima. Bien, ahora nosotros supongamos que somos el atacante, ya tenemos las cookies, pero en cambio no tenemos acceso a la aplicación porque no sabemos las credenciales. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues bueno, sencillamente nos iríamos al Cookie Editor, al Cookie Manager, revisamos las cookies que tenemos para la página en cuestión, que sería la 17, y vemos que tenemos dos. Security, que está en Low, y el PHP Session ID, que si os fijáis, obviamente es diferente, ¿vale? Entonces lo que tendremos que hacer será coger el PHP Session ID, que en este caso es la cookie de sesión, ¿vale? Dependiendo del caso, pues será otro. Perfecto. Modificamos esto por el valor que acabamos de robar del usuario. Damos a Close. Hacemos una petición normal a la página y vemos que hemos accedido sin necesidad de introducir credenciales. Es decir, ahora mismo en este navegador seríamos esta persona. Si esto mismo lo hiciéramos, por ejemplo, en alguna aplicación tipo Facebook o bueno, cualquier aplicación corporativa, lo que nos estaría permitiendo es acceder a la sesión de un usuario sin necesidad de conocer sus credenciales de acceso, ¿vale? Esto es uno de los ataques, uno de los, digamos, objetivos más típicos que hay a la hora de utilizar un XSS, ¿vale?, que es el robo de sesión.
Así que bueno, hasta aquí llegaría este vídeo. Es un ejemplo muy sencillito. A la hora de explotar los ataques XSS podríamos hacerlo de muchas formas más, podríamos lograr muchas más acciones, pero bueno, este digamos que es el caso más simple. Y nada, si tenéis cualquier duda, no tengáis reparo en escribirme y nos vemos en el siguiente vídeo.